Buenas tardes a todos, mi nombre es Fabricio Acosta, soy el actual jefe de residentes de la especialidad de diagnóstico por imágenes del Centro Rossi. Les doy la bienvenida a todos a esta charla. Sí, tenemos una jornada médica en vivo. Vamos a hablar un poco de cuál es el rol que tienen las imágenes y el laboratorio para lo que es el screening de cáncer colorectal. Bien, el día de hoy vamos a contar con dos profesionales de excelente nivel. Ambos trabajan en nuestro centro. El primer módulo va a estar dado por el doctor Mariano Loureiro, que va a estar con nosotros. Y nos va a estar contando un poco de lo que es el rol de las imágenes en la temática. Y en segundo lugar vamos a estar con la bioquímica Sofía Coniglio, que también nos va a contar un poco de qué rol tiene el laboratorio en la temática. Bien. Bueno, les recuerdo que luego de cada módulo vamos a tener unos minutos para que ustedes hagan alguna consulta, alguna pregunta en el chat y las respondemos. Bien. Sin más preámbulos, vamos a pasar. Le doy la bienvenida al doctor Mariano Loureiro. El doctor es médico de staff de la especialidad de diagnóstico por imágenes en nuestro centro. Sí, buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por la presentación y por la invitación. Perfecto, doctor. Bueno, si a usted le parece, vamos a iniciar con algunas preguntas. Bien. Bien. Bueno, una de las principales preguntas, ¿no?, es ¿cuál sería la importancia que tiene el screening de cáncer de colon? Voy a ponerme nostálgico y vamos a hacer un poquito de historia. En los fines de los 80, cuando empecé mi experiencia médica, no existían los planes de screening de cáncer colorectal. ¿Qué significaba esto? Que todos aquellos pacientes que padecían algún síntoma se realizaban los estudios, y el estudio gold estándar en ese momento era el estudio radiológico del colon por enema. Es decir, no hacíamos prevención, sino que directamente actuábamos en el diagnóstico a través de ya pacientes que tenían algún tipo de sintomatología. Con lo cual, los estudios radiológicos que eran de la orden del día estaban orientados a aquellos pacientes que tenían sangrados intestinales, dolores abdominales, antecedentes familiares, cambios en el hábito intestinal, y la detección, los hallazgos positivos en la detección de patología del tubo digestivo, ya sea patología diverticular o directamente patología tumoral. La imagen radiológica que obteníamos en estos estudios era tan categórica y tan bien estudiada que directamente aquellos pacientes que tenían patología tumoral, directamente se planeaba el acto quirúrgico. ¿Qué ha pasado? En los últimos 20, 25 años cambió todo, se estudió mucho mejor el desarrollo del cáncer colorectal, y hoy podemos decir que si bien existen distintos tipos histológicos, el más común, en un 80%, es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma tiene una historia natural, que es la degeneración carcinomatosa a partir de una lesión preexistente. ¿Y cuánto es el tiempo que existe entre esta lesión preexistente hasta que se hace una lesión cancerosa? Son 10 años. Con lo cual nos da un tiempo muy importante para la detección de lesiones antes de que se malignicen. Esto hace que lleguemos a un axioma, que el cáncer colorectal diagnosticado precozmente o como lesiones premalignas hacen la curabilidad de la enfermedad. Esto es importante, sí, porque estadísticamente en nuestro país se detectan entre 12.000 y 14.000 nuevos casos de cáncer colorectal, y de ellos la mortalidad existe entre 5.000 a 7.000 por año. Es importante, sí, porque en los hombres se ubica en el tercer lugar después del cáncer de próstata y el cáncer de pulmón, y en las mujeres también ocupa el tercer lugar después del cáncer de mama y el cáncer ginecológico de cuello uterino. Con lo cual, entonces, hemos planeado las distintas sociedades científicas guías para la realización de estudios y planeamiento de pacientes, aquellos que son sanos, para la detección precoz del cáncer colorectal, que por otro lado los defiendo aférrimamente. Perfecto, doc. ¿Y cuáles son los métodos diagnósticos que se utilizan para hacer el diagnóstico? Hoy el método es gold estándar, es decir, el de elección sigue siendo la endoscopía convencional con la videocolonoscopía. La practican los médicos gastroenterólogos, y realmente es el estudio ideal, porque es aquel que, aparte de hacer el diagnóstico,
pueden hacer resecciones de pólipos o también toma de muestras para hacer estudio anatomopatológico. No obstante, en las guías de prevención de cáncer colorectal fueron incluidos los estudios radiológicos contrastados, como el colonponema y también la colonoscopía virtual. Y un elemento también que forma parte es la detección de sangre oculta materia fecal, como va a explicar después mi compañera de exposición, la doctora Sofía Coniglio, pero se lo voy a dejar todo esto a ella. Bien, perfecto, Doc. Y cuéntenos entonces qué rol cumplirían los imagenólogos, ¿no? en este tópico. El lugar que ocupamos es principalmente quizás un lugar secundario. ¿Por qué digo secundario? Porque dijimos que el método gold estándar es el de la colonoscopía óptica, es decir, la colonoscopía convencional. Pero puede ocurrir pacientes que tengan una endoscopía incompleta. ¿Por qué incompleta? Hay pacientes que tienen un intestino demasiado largo, lo que se conoce con el nombre de dolicocolon, con lo cual la extensión tan pronunciada y vueltas y recesos que puede tener el marco colónico roban distancia al endoscopio y no se alcanza a llegar hasta la región cecal, con lo cual el estudio queda incompleto porque algún sector no puede ser evaluado. O también porque el paciente padece una enfermedad inflamatoria diverticular que produce un cierre de la luz intestinal con fragilidad de las paredes, con lo cual conlleva un riesgo con la continuación del estudio. Para todos aquellos pacientes que tienen una endoscopía virtual, surgió la posibilidad de hacer métodos diagnósticos por imágenes para solventar y tener la plenitud de la evaluación del marco colónico que no se alcanzó con la endoscopía convencional. De tal manera que hace ya algo de 20 años en el centro estamos desarrollando y trabajando en el estudio de la colonoscopía virtual como una alternativa de diagnóstico para la evaluación de los pacientes con patología colorectal o que no la tienen y que forman parte de los protocolos, porque el protocolo es dirigido a pacientes sanos, sin sintomatología y que prácticamente, como se dice, a partir de los 50 años, las guías indican la iniciación de estos estudios. Ventajas que tiene la colonoscopía virtual es que es un estudio seguro, rápido, que es un estudio que varios operadores lo pueden ver al mismo tiempo. El estudio lo hacemos una vez y después se hace el análisis programado y sistemático entre varios profesionales hasta dar la conclusión final en el informe. Y con respecto a el rol que tienen las imágenes posterior al tratamiento de estos pacientes. Una vez que tenemos el diagnóstico de patología tumoral y, por supuesto, la resección quirúrgica, ya entramos en protocolos oncológicos. Y los protocolos oncológicos dependen de cada grado. La importancia y el axioma más importante, como dije ya, es el cáncer colorectal diagnosticado precozmente es curable. Y en aquellos estadios primarios, es decir, estadios 1 y 2, la probabilidad de pronóstico de curabilidad también es muy alta. Con lo cual, lo que se necesita de estos pacientes es estadificarlo para saber en qué lugar se encuentra y cuál es el protocolo a seguir de seguimiento. El estudio en este momento que se utiliza es la tomografía computada multislide con contraste oral y endovenoso y eventualmente el estudio de resonancia magnética nuclear. Todos ellos con un formato de protocolo de seguimiento de lesiones oncológicas en aquellos pacientes donde se está haciendo la pesquisa del esqueleto axial, se puede hacer un centellograma óseo y también, por supuesto, el seguimiento con datos de laboratorio. Perfecto. Bueno, vamos a mirar a ver si hicieron alguna pregunta en el chat. Bueno, la primera pregunta es ¿con qué frecuencia se deben realizar los estudios de screening? Bien, las guías están hablando de una secuencia cada 10 años
en los estudios endoscópicos convencionales. En los estudios radiológicos estamos hablando de un intervalo cada 5 años, tanto para el estudio radiológico del colon por enema, que tendería a ser mejor cada 3, pero en las colonoscopías virtuales estamos hablando de protocolos cada 5 años. Ese sería el ideal. ¿Cuándo se inician? A partir de los 50 años, si es que no existe ningún tipo, digamos, de connotación patológica previa. ¿Cuáles son las connotaciones patológicas previas? Por ejemplo, si el paciente padece una colitis ulcerosa o patología inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, las pautas es iniciar a partir de los 21 años. Si existen antecedentes familiares de resección de pólipos o de cáncer colónico, la idea es iniciarlos 10 años antes de la edad más precoz del familiar directo que haya sido diagnosticado con patología colónica. Hoy en día hay quienes estamos aventurando de empezar la iniciación de las prácticas de diagnóstico de cáncer colorectal no a los 50 años, sino bajarlo a los 45 años, porque estamos viendo pacientes en ese grupo etario entre 45 y 50 años que están ya padeciendo la enfermedad. Excelente. Bien, Doc, y creo que es una pregunta importante, ¿no? Saber, en el caso de la realización de la colonoscopía virtual, ¿no? Nosotros solemos recibir muchos pacientes que vienen derivados de otros centros para, por una endoscopía incompleta, ¿sí? ¿Es útil, se puede realizar una colonoscopía virtual posterior a una endoscopía incompleta? Sí. Una de las indicaciones justamente es se puede hacer el estudio siempre y cuando no se haya hecho ningún método cruento, como por ejemplo extracción de algún pólipo o una mucosectomía o algún procedimiento invasivo. De lo contrario, no hay ningún problema porque aprovechamos la preparación de limpieza intestinal. Quizás lo más tedioso de estos estudios, tanto de la endoscopía convencional como de la colonoscopía óptica, es la preparación de limpieza intestinal que se realiza 24 horas antes al estudio con la toma de laxantes osmóticos o purgantes salinos, dependiendo del caso. En el caso de la colonoscopía virtual, aparte utilizamos un contraste positivo por si existe algún residuo para que quede marcado, pero si el paciente ya se hace una endoscopía convencional y no pudieron sortear una flexura sigmoidea y queda el estudio trunco sin poder visualizarlo, estamos a disposición en el centro de, en el mismo momento y aprovechando que el paciente está preparado para terminar y continuar el estudio. Perfecto, doctor. Bueno, si no hay ninguna más preguntas, le agradezco muchísimo por su tiempo, Doc. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. Acompañarnos. Bueno, vamos a hacer un break de 5 minutos y luego vamos a continuar con Sofía, que nos estará hablando un poco más del rol del laboratorio para el screening de cáncer de colon.
Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la jornada del día de hoy. Les agradezco a todos por su tiempo, a los nuevos que se han sumado en este intervalo. Y bueno, vamos a pasar ahora al segundo módulo. Vamos a estar con Sofía Coniglio. Ella es bioquímica, responsable del área de sueros del Centro Rossi. Le damos la bienvenida a este espacio. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Sofía, por tu tiempo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? Vamos a hacer un par de preguntitas con respecto a la temática del screening de cáncer colorectal. ¿Dale? Dale. Bueno, la primera va en base a qué se basa y para qué sirve el test de sangre oculta en materia fecal. Bueno, el test de sangre oculta en materia fecal se basa en la detección de la hemoglobina que no es posible ser vista de otra manera, es decir, no es detectable a simple vista, ¿sí? Para eso utilizamos estos test y la idea es que esta, digamos, la sangre que se libera en las heces se relaciona con diferentes patologías. Por nombrar algunas, tenemos a los pólipos adenomatosos, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el cáncer colon rectal, diverticulitis. Estas son las más frecuentes. Perfecto, sí, realmente son las más frecuentes que vemos casi todos los días nosotros como imaginólogos. ¿Querías contarme un poco sobre los métodos que están disponibles hoy en día en laboratorio? Bueno, en el laboratorio nosotros contamos con 3 métodos actualmente. Por un lado, tenemos el método cromogénico de Guayaco. Este método se basa en que la hemoglobina tiene actividad de peroxidasa y que en presencia de peróxido de hidrógeno oxida el guayaco produciendo una reacción que tiene color azul, ¿sí? El procedimiento es que nosotros tenemos una tarjeta a la cual le colocamos cierta cantidad específica de materia fecal y le colocamos el reactivo de guayaco que ya contiene el peróxido de hidrógeno, luego lo dejamos 5 minutos y el operador visualiza si hay presencia de color azul, es decir, que hubo oxidación por la peroxidasa de la hemoglobina que actuó, y entonces uno puede decir que el ensayo es positivo. Pero en el caso de que haya ausencia de color, el ensayo es negativo. Perfecto. Y hay otra cosa, digamos, ese es el primer método. El segundo método es el método inmunológico que tenemos, el cualitativo. Bien. Este método se basa en que la hemoglobina actúa como antígeno y que se une a un anticuerpo antihemoglobina que está a su vez adherido a una partícula en una membrana, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que hay una migración hacia arriba por acción capilar. Y lo que se va a observar es una precipitación, una aglutinación, una banda coloreada, en general es rojiza. Pero este ensayo tiene que ser acompañado de un control, ¿sí? Entonces va a correr, corre la muestra, pero va a correr el control por debajo. Entonces, si ese ensayo, es decir, si hay presencia de hemoglobina en las heces, voy a observar 2 bandas. Y si se observa una sola banda, el ensayo es negativo. En el caso de que se obtuviera sin bandas, el ensayo no se considera válido, ¿sí? Perfecto. Y por otro lado, actualmente contamos desde hace algunos meses con el método cuantitativo, ¿sí? Este método es un método que se basa en una reacción inmunoturidimétrica, ¿sí? El fundamento, lo que ocurre es una aglutinación, es decir, la hemoglobina intacta que está en las heces va a actuar como antígeno y se va a unir a un anticuerpo de tipo policlonal antihemoglobina, ¿sí? Este anticuerpo va a tener una partícula, va a estar adherido a una partícula látex. Ahora, este es el fundamento, lo que va a ocurrir es una red, o sea, voy a tener muchos antígenos unidos a anticuerpos que van a producirse, que van a formar una red y esta va a aglutinar, ¿sí? Nosotros esto en el laboratorio lo medimos como una reacción, digamos, de aglutinación que se evidencia en la medición de la absorbancia. Esta absorbancia es a 570 nanómetros, que es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina en las muestras, ¿sí? Y lo tenemos en forma automatizado, lo tenemos en un COBAS 702 de la línea Roche, ¿sí? Tenemos una línea de COBAS 8000,
También, por supuesto, esto puede, no es solamente en este equipo, podría ser automatizable en el equipo en el 502. Nosotros lo tenemos en el 702 y la verdad que nos funciona muy bien. Perfecto. Sofía, y de estos métodos nos hablaste de métodos cualitativos. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que tienen estos métodos? Bueno, por un lado, decir de que en el caso de Guayaco tiene amplia disponibilidad y tiene bajo costo. El tema es que tiene baja sensibilidad. Guayaco es sensible a partir de los 2 a los 10 miligramos, ¿sí? Y por otro lado, tiene tiene baja especificidad porque no detecta la hemoglobina, no diferencia la hemoglobina humana de la hemoglobina de origen animal, ¿sí? Y tiene falsos positivos y falsos negativos. Entre los falsos positivos que tiene, tenemos carnes, pescados, ciertas frutas, verduras, o medicamentos del hierro, o AINES, ¿sí? Los antiinflamatorios no esteroideos, aspirina como falsos positivos. Y también tenemos algunos, por ejemplo, la vitamina C, que actúa como un falso negativo. Es decir, que el paciente requiere realizar dieta previa de 48 horas para disminuir dieta previa que no consuma estos alimentos. ¿Por qué? Porque estos alimentos también tienen actividad de peroxidasa. Entonces, ese es el hecho que me va a interferir en la reacción, ¿sí? Necesitamos que tenga dieta previa. O sea, corre el riesgo de hacer un falso positivo. Exacto, digamos. así que, bueno, no. En el caso del inmunológico, el inmunológico tiene mayor sensibilidad, ya que detecta a partir de los 50 nanogramos mililitro, y tiene mayor especificidad también porque detecta hemoglobina humana intacta y no tiene los falsos positivos que tiene el método de Guayaco, con lo cual no requiere de dieta previa. Sí. Bien, Sofía, y de estos métodos hablamos de los cualitativos. ¿Qué ventaja tiene el cuantitativo frente a estos métodos? Bueno, en el caso del cuantitativo que tenemos en inmunoturbidimétrico, en realidad este método es más sensible que el inmunológico, porque detecta a partir de los 10 nanogramos mililitro. O sea, eso para nosotros es importante porque, digamos, aumenta la posibilidad de detección, ¿sí? Genera una detección temprana. Sí. De hemoglobina. Y por otro lado tiene también sensibilidad, buena especificidad porque también detecta hemoglobina humana intacta, ¿sí? Y entonces no voy a tener los falsos positivos que tiene el otro método. También se utiliza para monitorear al paciente, es decir, esos pacientes que ya fueron diagnosticados, se les hace el seguimiento y se le evalúa la progresión de la enfermedad y evalúa, digamos, cómo evoluciona la enfermedad. Realizarlo una vez al año es lo que se recomienda, ¿sí? También es un método, es lo que les decía antes, es un método que lo tenemos, que es automatizable, o sea, es un método que es cuantitativo, automatizable, que tiene, que es rápido, que es confiable. Por supuesto que tiene, digamos, nosotros, digamos, sacamos un cutoff, no va por rango de referencia, sino que no tiene un intervalo de referencia, sino que le sacamos un cutoff, ¿sí? Ese cutoff nosotros lo sacamos en función de la sensibilidad y la especificidad. Necesitamos que el método sea lo más sensible posible, porque es un método de screening, sin perder la especificidad del ensayo. Bien, bien, perfecto. Y obviamente, ¿qué importancia tiene realizar un screening, ¿no? Con este método, digamos, por laboratorio? La idea es, o sea, la importancia que tiene radica en detectar, digamos, detectar en forma temprana la hemoglobina en las heces para poder implementar rápidamente el tratamiento, ¿sí? Hacerlo en forma oportuna y no dejar a estadios avanzados y que se complique más aún. Perfecto. Y además utilizarlo como método de screening a este método que tenemos en el laboratorio y tal vez dejar a la videocolonoscopía y los otros métodos de imágenes como métodos confirmatorios, ¿sí? Claro. Bueno, justamente sí, sería como adelantarnos a eso, identificar cuáles son los pacientes y de esa manera poder Exacto. Derivarlos a que inicien los estudios requeridos y obviamente el tratamiento sí es que se debe implementar, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a pasar ahora a ver si hay alguna pregunta en el chat. Para vos, a ver, una de ellas es ¿cómo se debe tomar la muestra con el método cuantitativo?
Bueno, con el método cuantitativo nosotros utilizamos un tubo, que yo traje un tubo para mostrarles un poco como para que vean. Nosotros utilizamos este tubo, no sé si se alcanza a ver bien, lo pongo ahí en pantalla. Sí, sí. Este tubo consta de 2 tapas, ¿sí? Entonces es justamente eso, la toma de muestra es un 2 en 1. Es decir, que a través de esta tapa verde que tenemos nosotros, tomamos la muestra, ¿sí? Y esa muestra, digamos, adentro de este tubo tenemos una solución buffer, ¿sí? Esa solución buffer le realiza la extracción de hemoglobina y por otro lado le da la estabilidad a la muestra también. Y luego, cuando ingresa en el laboratorio y se le hace el ingreso y se le coloca el código de barra, bueno, y todo el proceso que nosotros tenemos en el laboratorio, va a ingresar en el equipo. Por supuesto que esto está, digamos, en el método, está previamente calibrado y controlado y validado por un bioquímico, la validación analítica me refiero, y luego lo colocamos en nuestros, digamos, en un rack y lo colocamos dentro del equipo, ¿sí? Y de esta manera puede ser procesado. O sea que vemos que es una cosa muy práctica de hacer, ¿sí? Perfecto. Y bueno, sin dudas los pacientes van a tener que manipular este tubito, este dispositivo, digamos, y digamos, ¿qué consideraciones tienen que tener ellos al momento de tomar la muestra? Bueno, está buena la pregunta que hacen porque, digamos, la muestra tiene que ser, no sé si se alcanza a ver, pero digamos acá a través de este palito, ¿sí? Que tiene ciertas ranuras, entonces la muestra tiene que tomarse en 4 puntos representativos de la muestra y luego le hacemos hacerle el surco, hacerle tipo cruz y que quede materia fecal entre las ranuras, pero que no quede exceso de materia fecal. Luego eso va a ser introducido en el tubo, se lo homogeneiza, ¿sí? Se lo agita levemente y bueno, lo llevamos al laboratorio. Y con respecto a esto está bueno decir de que la muestra es estable 2 semanas a temperatura ambiente y 1 mes si está en forma refrigerada. Claro, bien. O sea que tienen un tiempito para poder llevarlo. Sí, es mucho más de lo, o sea, esto está como, nada, es una de las ventajas que tiene también. Buenísimo. ¿Y qué características tiene el kit que entregan? El kit, entre algunas de las ventajas que tiene, es que, por un lado, es un reactivo que está listo para usar. Es decir, no hay que reconstituirlo. Sí hay que reconstituir el calibrador y el control, ¿sí? Por otro lado, una vez colocado el reactivo en el equipo, tiene una estabilidad de 30 días on board. Además, el rango de medición es de 15 a 1000 nanogramos mililitros, ¿sí? Y también es posible realizarle diluciones, o sea, se le podría realizar una dilución si supera, si supera, cuando nos da el resultado y supera los 1000 nanogramos mililitros, se le puede realizar una dilución fuera del equipo aplicando un factor de dilución de 10. Y luego al resultado se le aplica este factor, ¿sí? El resultado está en 15 minutos, el equipo también puede resolver hasta 100 test por hora y bueno, como dije anteriormente, o sea, es automatizable, es adaptable a diferentes equipos. Nosotros lo tenemos en el COBA 702 de Roche, pero podría ser en otro equipo también. Así que es muy versátil. Perfecto, Sofía. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, no, te agradecemos a vos por tu tiempo. Muchas agradecemos gracias por a todos la invitación. por estar presentes, por el tiempo que dedicaron a la charla. La verdad es que muy informativo todo. O sea, también el doctor Loreiro nos dio un poco del pantallazo de lo que es las imágenes. Y obviamente, bueno, pedimos si a ustedes les interesa el contenido, que se suscriban al canal, pueden darle like a los videos también. Estamos muy agradecidos y dejar algún comentario o alguna sugerencia de algún tópico que quieran hablar en próximas charlas. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias.